días, soy José Manuel Bernal de Crayon. Actualmente soy el director de servicios y bueno, pues un poco estamos aquí para comentar temas sobre Workplace y un poco lo que está pasando y un poco dificultades, etcétera, ¿no? Pero hay una cosa que sí que me gustaría comentar y es un poco la necesidad que tienen a día de hoy las empresas de implantar una estrategia digital y de movilidad. Sin duda, no solo por el coronavirus en sí, ¿no? Que ha sido un poco el catalizador y el elemento que ha hecho que a día de hoy el 90% de las compañías en España estén teletrabajando, sino que al final obedece a otro tipo de razones que vamos a ir viendo, ¿vale? En principio, si esto hubiera ocurrido hace 10 años, habría sido imposible. Y de hecho, hace 10 años la estrategia de digitalización y movilidad era casi inexistente. Se hablaba, se comentaba, se decía, pero era realmente complejo poder establecer un modelo, ¿no? A día de hoy, la suerte que tenemos es que las herramientas están maduras. Entonces, por lo tanto, es fácil pensar en cómo podría una compañía empezar a ser una compañía semidigital, ¿vale? Porque al final yo creo que la virtud de plantear una estrategia de este estilo es la hibridez o la hibridación, ¿no? O sea, yo creo que el futuro está en mantener una política de trabajo dentro de la oficina, y hace un momento lo estábamos comentando en una ponencia que hemos tenido, y es que somos animales gregarios, ¿no? O sea, necesitamos un poco el contacto humano y necesitamos a la gente y necesitamos que la creatividad de repente asalte en una reunión espontánea y que se creen cosas nuevas y que se fomenten maneras diferentes de pensar, ¿no? Esto por un lado. Por otro lado, nos hemos dado cuenta con esta crisis que hemos tenido y que estamos todavía sufriendo, que es posible teletrabajar, que nuestras aplicaciones en general están preparadas para trabajar en un entorno remoto. Hay excepciones, evidentemente, y hay que tomar cosas en cuenta, como pueden ser aplicaciones pesadas que están diseñadas para trabajar en un entorno de red local, y a la hora de pasarlas a un entorno de teletrabajo y sobre todo vía internet, etcétera, pues obviamente estas aplicaciones hay que dar una vuelta y hay que probablemente que hacer modificaciones y sobre todo pues ver qué versiones existen de estas aplicaciones para trabajo vía web. Por otro lado, un aspecto fundamental es la seguridad, que también hemos comentado, ¿no? Nosotros desde Crayon lo enfocamos de una manera un tanto diferente, el tema de la seguridad. Hay estudios que dicen, y que es, aparte de que lo diga un estudio, es una certeza, que la seguridad empieza por el empleado. O sea, aproximadamente el 40% de las fugas de información se producen por errores, ¿vale? Alguien que saca o que envía a un, ya no, perdón, no a un compañero de la misma organización, sino de otra organización, un documento confidencial. Y es algo totalmente involuntario. Por lo tanto, la primera práctica a nivel de seguridad es educar al usuario y poner elementos de alarma. La segunda, evidentemente, es selección de herramientas, etcétera, ¿vale? En resumidas cuentas, es a día de hoy indispensable implantar una estrategia de movilidad. Indispensable no por el momento que vivimos, sino porque realmente el mundo laboral ha cambiado y el mundo empresarial también. Era un cambio que se venía produciendo paulatinamente, pero al final el COVID-19 pues nos ha llevado a que la implantación y el despliegue de este tipo de tecnologías, aún no teniendo clara una estrategia, sea una realidad. Ahora toca montar esta estrategia, ¿no? O sea, y ahora, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué podemos hacer? Etcétera, ¿no? Desde Crayon, o sea, llevamos trabajando tiempo en temas de adopción de tecnología y hablando mucho de temas de movilidad. Nuestra oferta
al final se basa en la experiencia. O sea, nosotros, como podéis imaginar, hemos trabajado para muchas empresas, grandes, pequeñas, medianas, implantando metodologías y modelos de teletrabajo. Obviamente, todo el mundo pregunta lo mismo. ¿Esto ofrece un ROI rápido o no? ¿Vale? O sea, también depende de cómo se implante. O sea, el ROI es una herramienta tremendamente flexible, a pesar de que tiene una fórmula matemática. Al final todos sabemos que los números pueden cambiar sucintamente, depende de cómo los enfoquemos, pero hay una realidad que está clara y es que las estrategias de movilidad al final, a medio plazo y a largo plazo, ofrecen ahorros, ¿vale? Y ofrecen retornos de la inversión. Solo tenemos que pensar, vamos, yo conozco compañías de hecho que actualmente están trabajando en edificios que tienen 3, 4, 5 plantas de gente trabajando y en este momento están empezando a pensar en por qué necesito 5 plantas si con 2 lo puedo hacer, ¿vale? Con políticas rotativas de presencia, gente que se va a trabajar a casa 3 días y 2 días trabaja en la oficina, etcétera. O sea, ahí ya tenemos un ahorro claro y concreto. Otro elemento de ahorro que permite que el ROI salga y que sea pues, un poco más rápido quizás, es el uso intensivo de la nube, ¿no? Las herramientas ahora mismo de movilidad, la mayor parte están apoyadas en cloud computing y evidentemente toda la parte servidora, etcétera, está contenida ahí. Por lo tanto, son costes que vamos eliminando de nuestras infraestructuras y que vamos descansando en el cloud. Al final el ROI sale, pero lo que es cierto es que no de una manera inmediata. O sea, es un medio o largo plazo. Por nuestra parte, tenemos offerings muy concretos que ayudan, por ejemplo, a hacer un despliegue y a hacer un diseño de virtualización de puestos de trabajo. Y por otro lado, ayudamos a las compañías a desplegar herramientas tipo Teams, por ejemplo, y no solo a esto, sino al proceso de adopción. O sea, las herramientas de teletrabajo que son a día de hoy muy flexibles y que contienen elementos ya no solo de voz y vídeo, sino compartición de documentos, coautoría de documentos. O sea, yo comparto un documento y directamente podemos estar trabajando N personas en ese documento y podemos modificarlo. Podemos generar grupos de trabajo, podemos generar canales de comunicación, etcétera. Al final esto requiere de un diseño y de unas normas de trabajo. Normas de trabajo que se trasladan desde el mundo físico al mundo virtual. O sea, si nosotros hacemos una analogía con una oficina, vemos que existen grupos de trabajo y canales, ¿vale? Pero están definidos de una manera, por un lado, institucionalizada y otros surgen de manera espontánea, ¿no? En Teams, cuando generamos, por ejemplo, un grupo que contiene canales, si no controlamos cómo fluye la información y las reglas básicas para la generación de grupos y canales, al final tendremos una herramienta tan densa que será difícil de manejar. Por lo tanto, nosotros trabajamos muy de cerca, no solo con las compañías en general, sino con sus departamentos. Cada departamento tiene una necesidad y tiene una serie de procesos que cumplir. Y lo que hacemos es estudiar esos procesos y esas necesidades y a cada departamento darle unas pautas de trabajo. Básicamente es como trabajamos. Incluso tenemos también una herramienta, una plataforma de adopción y de autoaprendizaje, ¿vale? Donde publicamos una serie de vídeos para que la gente en cualquier momento pueda acceder y pueda repasar aquellas funcionalidades que no se acuerdan muy bien de cómo funcionan, ¿no? La peculiaridad es que son vídeos muy cortos, de entre 2-3 minutos, que lo que van es muy al grano. Si yo necesito saber cómo hacer una videoconferencia, no tengo que repasarme todo el curso de la herramienta y me voy directamente a la videoconferencia. En 2 minutos acabo de ver cómo se genera una videoconferencia y automáticamente lo pongo en producción. Aparte de esto, pues nuestra política consultiva, que es algo que la compañía cada día está llevando más a efecto,
lo que nos permite es acercarnos a los clientes y convertirnos un poco en su consejero de IT, que al final es nuestro objetivo. Para nosotros un cliente, aparte de un cliente, es un colaborador, es un partner y es obviamente la pieza más importante de nuestro día a día, pero al final se establecen relaciones colaborativas donde ellos obtienen un beneficio y por supuesto, nosotros también, ¿vale?